Bienvenidos una vez Mu.es a su canal favorito, el lugar donde destapamos los secretos Mu.es jugosos del mundo del espectáculo, especialmente el que nos apasiona a todos, el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas. ¿Listos para un bombazo que los dejaron con la boca abierta? Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en el aire, un culebro superíndice 3N digno de la mejor novela y que involucra a dos de los nombres Mu.es importantes del momento, Demet Özdemir, Can Yaman y una tercera en discordia, Francesca Chillemi. Lo que oyen. Preparen sus palomitas a como superíndice 3D si no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque la cosa se pone muy interesante. Antes de que sigamos como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gustan estos chismes jugosos, los análisis profundos y las noticias exclusivas que les traemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayu copyright, dándoles la mejor información superíndice 3N. Y hablando de combustible, este chisme es tú que arde. Como les decua, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado generando muchísima controversia, especialmente después copyright de ciertas declaraciones, digamos, explosivas. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkenci-Kuay, ha lanzado unas bombas que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Y no estoy exagerando. Sus palabras, aunque indirectas, han sido interpretadas por muchos como una clara señal más menos al de que algo no estuvo bien en el pasado, y que involucra a su excompau más menos Can Yaman, y a la actriz italiana Francesca Chillemi. Para ponerlos en contexto, recordemos que la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue un fenómeno superíndice 3-. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión superíndice 3N y llegaba a nuestros corazones. Todo el mundo hablaba de ellos, vamos su relación superíndice 3N con todas nuestras fuerzas y la ilusión superíndice 3N de verlos juntos en la vida real era enorme. Era una locura colectiva, una fiebre que contagió superíndice 3 a fans en todo el mundo. Revistas de chismes, programas de televisión superíndice 3N, redes sociales, no se hablaba de otra cosa. Incluso llegamos a ver teorías conspirativas sobre si realmente era actuación superíndice 3N o si el amor había florecido en el set. Era una fantasía hecha realidad para muchos, una historia de amor digna de los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad fue otra. Después copyright de la serie, su relación superíndice 3N, sea lo que haya sido, se fue diluyendo hasta desaparecer por completo. Y aunque ambos han rehecho sus vidas, el fantasma de ese romance inconcluso siempre ha estado presente. Demet, con su sonrisa radiante y su carisma arrollador, ha seguido brillando en otros proyectos, demostrando que es mucho Mu.es que Sanem. Can, por su parte, ha conquistado el mercado italiano y se ha convertido en un galán internacional. Pero seamos honestos, la sombra de Erkenci-Kuay siempre los perseguiru, y la pregunta sobre copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos seguiru, resonando en el aire. Pero, ¿du superíndice 3 de entra Francesca Chillemi en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Francesca, una actriz italiana con una belleza deslumbrante y un talento innegable, trabajó superíndice 3 con Can Yaman en la serie Viola come il mare. Su química en pantalla también copyright fue evidente y como suele pasar en estos casos, los rumores de un posible romance no tardaron en aparecer. Y si bien ambos negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N Mu.es ayud de la amistad y el trabajo, las sospechas siempre estuvieron latentes. Ay, mis amores, esos sets de grabación superíndice 3N son un hervidero de emociones. La convivencia, las largas horas de trabajo, la presión superíndice 3N, todo eso puede generar conexiones inesperadas. Y cuando hay dos personas atractivas y talentosas juntas, la chispa puede saltar en cualquier momento. La prensa italiana, siempre atenta a los chismes del corazón superíndice 3N, se encargó superíndice 3 de alimentar los rumores con fotografías robadas, encuentros casuales y declaraciones ambiguas. Francesca, con su elegancia innata, se mantuvo al margen de la copyright mica, pero Can, con su carisma y su fama de conquistador, no hizo mucho por desmentir los rumores. Al contrario, pareció a disfrutar de la atención superíndice 3N medio utica y de la incertidumbre que rodeaba su vida sentimental. Ay, Can, siempre tan coqueto. Ahora bien, ¿por qué copyright estamos hablando de esto ahora?
Porque recientemente Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas como una clara acusación superíndice 3N hacia Can y Francesca. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman, Demet respondió superíndice 3 con una frase que ha dado mucho que hablar: prefiero no hablar del pasado. Algunas cosas es mejor dejarlas donde es tu N. Solo diru copyright que me sento decepcionada. Y siento que me engau más menos Aarón. Boom. ¿Lo oyeron? Me engau más menos Aarón. Esa frase, mis amores, es una bomba de relojerúa. Si bien Demet no especifica que copyright nes la engau más menos Aarón ni ceu superíndice 3 mo, la mayoría de los fans y la prensa del corazu superíndice 3N han interpretado sus palabras como una clara referencia a Can Yaman y Francesca Chillemi. La teoría mu es extendida es que ambos, mientras Can supuestamente mantenua algo con Demet, habrán tenido algún tipo de acercamiento, romance o al menos, una relación superíndice 3N mu, ese cercana de lo que dejaron ver. Imaginen el drama, mis amores. Una traición superíndice 3N en toda regla, una pu más menos alada por la espalda que podría haber dejado a Demet con el corazu superíndice 3N roto. Pobre Sanem, tan dulce e inocente, merecua algo mejor. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Demet no ha dado nombres ni detalles concretos, y tanto Can como Francesca han guardado silencio al respecto. Pero el hecho de que Demet haya utilizado la palabra engau más menos os deja poco lugar a dudas. Alguien le mintió superíndice 3, alguien le ocultó superíndice 3 algo, y ese alguien, según la interpretación superíndice 3N generalizada, seru a Can Yaman, posiblemente en connivencia con Francesca Chillemi. El silencio otorga, mis amores. Y en este caso el silencio de Can y Francesca solo alimenta las sospechas y las teorías conspirativas. Ahora, L podrá ser la verdad de true ese de todo esto. Podríamos estar hablando de un simple malentendido, de una interpretación superíndice 3NR superíndice 3NEA de los hechos, o incluso de una estrategia de marketing para generar controversia y mantener a Demet en el candelero. Pero también copyright N podríamos estar ante un verdadero culebro superíndice 3N, con secretos, mentiras y traiciones dignas de la mejor telenovela turca. Ay, mis amores, la vida misma a veces supera la ficción superíndice 3N. Y este caso parece sacado de uno de nuestros dramas favoritos. Analicemos las posibilidades. La primera y la mu es inocente es que Demet simplemente se sintió superíndice 3 utilizada por Can para promocionar la serie Erkenci Kuay. Recordemos que en ese momento ambos eran el centro de atención superíndice 3N, y la prensa del corazu superíndice 3N no aquamu, ese que especular sobre su relación superíndice 3N. Tal vez Demet sintió superíndice 3 que Can se aprovechó superíndice 3 de esa situación superíndice 3N para aumentar su popularidad, sin tener en cuenta sus sentimientos. En ese caso el engau más menos o no será necesariamente una infidelidad, sino mu ese bien una manipulación superíndice 3N emocional. Uy, eso duele, mis amores. Ser utilizada como un objeto, como una herramienta para alcanzar el con diéresis copyright cito, copyright decepción superíndice 3N. La segunda posibilidad, y la mu es jugosa, es que Can y Francesca tuvieron algún tipo de romance mientras Can mantenía una relación superíndice 3N, aunque sea informal, con Demet. Esto podrá explicar la decepción superíndice 3N de Demet y su sentimiento de haber sido engau más menos hada. Imaginen la situación superíndice 3N, Demet, ilusionada con la posibilidad de una relación superíndice 3N con Can, descubre que con diéresis copyright L también copyright N estuvo interesado en otra mujer, en este caso Francesca Chillemi. Será un golpe durusimo, ¿no creen? Un triú nulo amoroso digno de una telenovela. La dulce e inocente Sanem, enfrentada a la belleza y sofisticación superíndice 3N de Francesca. Un duelo de divas en toda regla. Pero a Q es donde la cosa se pone a UNMU S complicada. Q copyright tipo de relación superíndice 3N tenuan realmente Demet y Can. ¿Eran solo amigos y con pau más menos eros de trabajo? ¿O agua algo mu S? Algunos dicen que su romance fue puro marketing, una estrategia para mantener a los fans enganchados a la serie. Otros, en cambio, aseguran que hubo amor verdadero, pero que la presión superíndice 3N medio utica y las agendas apretadas terminaron por separarlos. Ay, mis amores, el amor en Hollywood es tan efímero.
La tercera posibilidad es que todo esto sea una cortina de humo, una estrategia mediática para generar controversia y mantener a los tres actores en el candelero. No será la primera vez que vemos algo así en el mundo del espectáculo. A veces las celebridades recurren a este tipo de tácticas para generar copyright en sus proyectos y mantenerse relevantes. Sin embargo, esta opción superíndice 3N parece poco probable, dado el tono serio y dolido de las declaraciones de Demet. No creo que Demet se prestará a un juego tan sucio. Ella siempre ha sido una persona autocopyrightica y transparente, y no creo que recurriera a este tipo de artimañas más menosas para llamar la atención superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Demet estuvo promocionando un nuevo proyecto, y Cantambio Copyright N estuvo enfocado en su carrera en Italia. ¿Será inteligente para ambos reabrir heridas del pasado y generar controversia? Tal vez si su objetivo es mantenerse en el candelero a toda costa. Pero Cantambio Copyright N podrá ser contraproducente y dar más menos a su imagen pública. Es un riesgo que deben evaluar cuidadosamente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las palabras de Demet han reabierto una herida que parecía cicatrizada. Han revivido los rumores de un posible romance entre Can y Francesca, y han puesto en entredicho la imagen de ambos actores. Ahora, la pelota estuvo en su tejado. Decidiru n romper el silencio y dar su versión superíndice 3N de los hechos. ¿O preferiru n dejar que la tormenta pase y que el tiempo ponga las cosas en su lugar? Ay, mis amores, copyright tensiu superíndice 3N. Necesitamos saber la verdad. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a con los oídos bien abiertos y las antenas desplegadas, para traerles todas las novedades y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Porque en su canal favorito, la verdad siempre sale a la luz. O al menos lo intentamos. Somos como detectives del corazo superíndice 3N, investigando cada pista y desentrao más menosando los secretos oscuros. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y controversia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme jugoso que involucra a Demet Özdemir, Can Yaman y Francesca Chillemi. En resumen, Demet ha lanzado unas declaraciones que han sido interpretadas como una acusación superíndice 3N de engao más menos o hacia Can y Francesca, reabriendo una herida que parecía cicatrizada y generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Las teorías son muchas, las especulaciones abundan, pero la verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. Un misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla, esperando nuevas pistas y revelaciones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí, por dedicarme unos minutos de su tiempo y por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y sus estrellas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Ustedes son mi familia virtual, mi círculo de chismosos favoritos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que realmente hubo un engao más menos o se trata de un simple malentendido? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus teorías, sus sospechas, sus predicciones. Conviertan esta sección superíndice 3N de comentarios en un verdadero foro de debate. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan atentos a nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerden que juntos somos una gran comunidad, unida por el amor a las telenovelas turcas y sus estrellas. Somos el fandom apasionado y chismoso de todo Internet. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.